el bautismo por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Él nos hace participar en la muerte de Cristo, pero también nos hace participar del cuerpo de Cristo. En 1 de Corintios 12:13 dice que por un Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Es decir, que por medio del Espíritu nosotros pasamos a participar del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos puestos dentro del cuerpo de Cristo, es decir, venimos a ser parte de la iglesia. Y participamos con la muerte de Cristo. Versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos participantes de la sepultura, pero también de la resurrección. Cuando Jesucristo resucitó, ¿cuántos días anduvo con los discípulos después de resucitar? 40 días. Los discípulos tuvieron el privilegio de ver al Señor Jesucristo con un cuerpo diferente, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que ya había vencido la muerte. Y les dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos. Me imagino esa convivencia que ellos tuvieron con Jesucristo resucitado. Y ahora dice el apóstol Pablo: de la misma manera que Él resucitó, nosotros somos participantes con Él en la resurrección. Miren versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿qué dice? Así también lo seremos en la resurrección. Así también lo seremos en la de su resurrección. ¿A qué resurrección se refiere? ¿Será que vamos a esperar una resurrección futura? ¿Nada más? ¿O será que ahora nosotros somos participantes de ese poder de la resurrección? ¿O vamos a tener que esperar a morirnos para experimentar el poder de la resurrección? ¿Qué piensan? ¿No porque Él ya resucitó? Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, ¿qué dice? Mortales, subrayen la palabra mortales. Es decir, que el poder de la resurrección de Jesucristo se manifiesta ahora mientras yo vivo en este cuerpo mortal. ¡Wow! Y eso es lo que me capacita a mí para poder vivir la vida cristiana. Ese poder de la resurrección. Déjenme decirles esto: la vida cristiana ha sido diseñada para ser vivida en el poder de la resurrección. De ahí la importancia de nosotros vivir una vida llena del Espíritu, porque es el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, y cuando Él nos controla, es la vida de Cristo mismo que se manifiesta en nosotros. Es decir, que Dios nos viene a capacitar para que nosotros podamos vivir una vida santa. No solamente nos declaró sin culpa, sino que ahora podemos caminar en santidad. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y quiero que escriban esta frase. El viejo hombre ya no determina la manera en que tú vas a vivir de aquí en adelante. El viejo hombre ya no tiene autoridad ni poder para determinar cómo tú vas a vivir la vida. Antes eras esclavo. Ahora el viejo hombre ha sido crucificado. Y dice ahí, para que el cuerpo del pecado sea destruido. En otras palabras, dice ahí, para que la autoridad del pecado sea hecho ineficaz. Que es más entendible decirlo así, ¿verdad? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que la autoridad del pecado sea hecha ineficaz. Es decir, que el pecado ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Ahora, la pregunta que siempre hacen es: ¿y por qué pecamos? Y yo siempre digo: porque queremos. Porque nos gusta. Mas no, porque no podemos decirle no al pecado. Tenemos el poder y la autoridad para decirle no. Antes no teníamos esa opción. Antes éramos esclavos y el pecado reinaba sobre nosotros. Ahora ya no. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, después de que las cadenas se rompieron, ahora vamos al pecado y le decimos: ay, ponme las cadenas, me gusta. Le estamos dando al pecado una autoridad que no tiene. Y eso es lo que debemos entender. Dice ahí claramente: a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y más adelante, en Romanos capítulo 12, Pablo nos va a explicar cómo es que eso va a funcionar. Que Él transforma nuestra vida por la renovación del entendimiento. Entonces, si bien es cierto que nos ha dado el poder para decirle no al pecado, hay una progresión en nuestra vida que se va dando, y es la renovación del entendimiento, para ir entendiendo todas estas cosas que estamos hablando en este momento, para ir apropiándonos de todas estas cosas. Y eso se va dando en un proceso, en la medida que nosotros, como vamos a ver, nos presentamos a Él. Él va a ir haciéndonos entender estas cosas. Pero una cosa Pablo quiere estar seguro. Versículo 7. ¿Qué dice? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Nosotros estamos muertos. Cuando Cristo murió por mí, yo morí con Cristo. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya lo digo yo. ¿Cuándo sucedió eso? En el momento en que yo creí en Cristo. Es en ese momento en que yo soy crucificado con Él. Y si morimos, dice el versículo 8, con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, si yo creo que fui crucificado con Cristo, también creo que la resurrección de Jesucristo opera en mi vida y voy a vivir con Él. Versículo 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él.
Hermanos, tenemos ahora la victoria. Amén. Tenemos la posibilidad de vivir una vida en victoria. Ya no atado al pecado, ya no atado a mis malos pensamientos, ya no atado a mi doble intención, ya no atado a hábitos, ya no atado a vicios, ya no atado al orgullo, a la envidia. He sido hecho libre. Esas cosas ya no tienen poder sobre nosotros. Versículo 10 dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y aquí Dios nos da la razón de vivir, el propósito de vivir. ¿Para qué vamos a vivir? Para Dios. Ya no voy a vivir para mí mismo, no voy a vivir para otras personas, voy a vivir para Cristo. Y todo lo que yo haga va a ser para Él. Por eso ya, después de entender esto, hace sentido muchos otros versículos de la Escritura. Muchos otros versículos de la Escritura. Vamos a ver el cuadro ahí para hacer un repaso de la identificación. Entonces, el creyente posicionalmente es sepultado